Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 18. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El tema que traemos hoy es un tema muy importante, es un tema especial, y quise iniciar con la lectura de dos versículos bíblicos muy importantes, porque yo sé que me escuchan personas que creen ciegamente que a Jesucristo no hay que alabarle como Dios. Pero la misma Biblia que ellos tienen con las que una doctrina humana les ha hecho creer que no es necesario adorar a Jesucristo como Dios, esa misma Biblia les dice en los versículos 17 y 18 del libro de Juan, en el capítulo 3, les dice que Dios ha enviado a su unigénito Hijo para que el mundo sea salvo por él. Pero dice más, dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que se debe creer en Cristo Jesús? Porque hay muchísimas personas que dicen: es que yo creo en Cristo. Y entonces uno les pregunta: venga, ¿usted qué dice que cree en Cristo? ¿Y usted qué dice que solo hay salvación en Cristo? ¿Usted me puede indicar de qué manera es que hay salvación en Cristo? Y entonces empiezan a utilizar una cantidad de cosas y a decir una cantidad de barbaridades, a utilizar versículos bíblicos, pero nunca usan los versículos del Evangelio. Nunca los usan. Siempre usan a Juan 3:16, a Juan 1:12. Bueno, siempre usan cantidad de versículos bíblicos, pero casi nunca usted los ve predicando el verdadero evangelio. El otro día fui a una congregación que evangelizan a las personas con el evangelio del reino. Entonces yo le decía a una señora que es profesora de esa congregación, le decía: es imposible ser salvo si no crees en el verdadero evangelio que está en la palabra de Dios. ¿Cómo así? ¿Cuál es ese? Pues el verdadero evangelio tú lo encuentras en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahí encuentras el verdadero evangelio. ¿Y qué te dice el verdadero evangelio? Pues vamos a leerlo para que las personas puedan entender de qué se trata.
En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, este es el verdadero evangelio en el que debes creer. No debes creer en otro evangelio, porque la palabra de Dios dice que cualquiera que cree en otro evangelio sea anatema, o sea maldito. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que si tú crees en un evangelio distinto de este, eres maldito. Y sin embargo, hoy muchas congregaciones que se hacen llamar como las verdaderas enseñan cosas distintas de esto. Pero el verdadero evangelio está en la palabra de Dios. Está en la Biblia, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahí está el verdadero evangelio, en lo que tú debes creer para ser salvo. Si no crees en esto, definitivamente estás en el infierno. Me da pena decirte. Hay mucha gente que le da rabia cuando uno le dice: mire, si usted no cree en esto, se va para el infierno. Y les da mucha rabia, pero ¿qué hacemos si es la verdad? Y la verdad no podemos ocultarla, no podemos negarla. Es mejor que una persona me odie porque le diga la verdad, a que después yo tenga que responder por no haberle dicho a esa persona la manera de llegar al cielo, la manera de alcanzar salvación. Hoy la gente se va tocando puertas, según ellos evangelizando, pero nunca le dicen a las personas que lo único que da salvación es creer en que la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz lo limpia de pecado, y que Jesucristo fue sepultado y resucitó a los 3 días, y que por el solo hecho de creer en esto, de creer que la sangre de Cristo Jesús perdona tus pecados y que resucitó de los muertos para tu justificación, que con solo esto el Padre Eterno hace una declaración y dice que aunque eres un pecador y mereces el infierno, Él declara que tú eres un hombre justo y te aparta de la ira venidera. Y ese tema es un tema, el tema de la ira venidera, es un tema del que voy a hablar en la próxima grabación, que va a ser un tema muy corto, porque voy a tratar de reducirlo lo más que se pueda, con el fin de que las personas puedan entender de qué se trata el arrebatamiento de la iglesia. Porque hay gente que dice: sí, el arrebatamiento va a venir. Y uno les pregunta: venga, ¿y usted sabe qué es el arrebatamiento y por qué es el arrebatamiento? ¿Usted sabe para qué es el arrebatamiento? ¿Usted sabe cuál es el fin que tiene el arrebatamiento de la iglesia? Y no te saben contestar, porque eso no lo enseñan hoy. Porque hoy enseñan un evangelio mentiroso. No enseñan el evangelio verdadero. Le dicen a la gente una mentira tan grande, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¡Mentira! ¡Mentira! Dios odia al pecador. Dios odia al pecador. Y precisamente porque Dios odia al pecador, es que la ira de Dios viene sobre este mundo. Y entonces muchos pastores le dicen mentiras a la gente, diciéndole que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Tremenda mentira, porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice claro que Dios odia al pecador. Y si tú cometes pecado y estás en pecado, Dios te odia.
Incluso alguna persona me preguntó una vez, oiga, ¿y cómo es que usted dice eso y después dice usted que todos somos pecadores? Le digo, no me estoy contradiciendo, sino que no me estás entendiendo. Todos somos pecadores. Todos. No hay uno solo en este mundo que pueda decir que no es pecador porque es un mentiroso. Alguien que diga que no es pecador es un mentiroso. Porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Es distinto que hay pecadores que no se han arrepentido, pero hay pecadores que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón a Dios, y por el solo hecho de habernos arrepentido y haber creído en que la sangre de Cristo nos lava de pecado, y que Él resucitó a los 3 días, y que pronto va a venir por nosotros para llevarnos a una eternidad con Él. Por el solo hecho de creer, el Padre Celestial hace una declaración diciendo que yo soy justo a partir de ese momento. Pero es solamente porque he creído en Cristo Jesús, como dice la palabra. Porque muchos mentirosos andan diciéndole a la gente, no, es que usted puede creer en Cristo Jesús, eso de que la sangre, que no, que es mentira según ellos. Entonces hacen mentiroso a Dios y hacen mentirosa la palabra de Dios. Amén. Entonces no es creer de cualquier manera en Cristo Jesús lo que te da salvación. Lo que te da salvación es que creas que la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz te limpia de pecados, que Él fue sepultado y resucitó a los 3 días. Eso es lo que te da salvación, porque es conforme a las Escrituras. Ahora bien, para reducirte eso, yo quisiera decirte que cuando tú tomas la decisión de creer en Cristo Jesús, estás creyendo solamente en lo que Él hizo por ti. Porque muchos enseñan distinto. Porque cuando Cristo Jesús vino a predicar el evangelio del reino, y en lo que tenían que creer los israelitas era en que Él era su Mesías que había de venir. Él era el Mesías que había de venir. Eso era lo que deberían creer los israelitas. Pero nosotros los gentiles, lo que debemos creer es en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es importante empezar por este tema, por esta parte de la palabra de Dios, porque el tema que nos ocupa hoy es el crecimiento espiritual. Ese es el título que quise darle a este tema, porque es un tema relevante, es un tema muy importante. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 3 al 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Mira, ¿cuál es el nacimiento de agua? El primer nacimiento del ser humano es nacimiento
en agua o nacimiento de agua. Mira, cuando una mujer está embarazada, el feto crece dentro de una membrana. Bueno, son dos membranas que ellas se van uniendo poco a poco hasta formar algo que se llama el saco. Bueno, no recuerdo ahorita bien el nombre del saco que contiene al feto. Y esa agua es un agua totalmente transparente. ¿Sí? Amén. Eso lo puedes averiguar por internet. Hoy en día hay muchas facilidades para uno obtener las informaciones que necesita. Entonces, el primer nacimiento del ser humano es en agua. ¿Sí? Y el segundo nacimiento, para poder alcanzar la salvación eterna, tiene que ser en el Espíritu. Eso es lo que significa este versículo que está acá. Pero muchos lo entienden mal. Muchos no entienden. Muchos discuten que hay que es entonces ir a un río y bautizarse para ser salvos. Porque entienden mal estos versículos. Porque los sacan fuera de contexto. El primer nacimiento del ser humano es en agua. Por eso Jesucristo le dice: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el primer nacimiento del ser humano es en agua. Y el segundo nacimiento debe ser nacimiento en Espíritu. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es un reino espiritual. Hay dos reinos. Está el reino de Dios, ¿sí? Vemos el reino de Dios, que es un reino espiritual, ¿sí? Y está el reino de los cielos. El reino de los cielos es físico, ¿sí? El reino de los cielos es totalmente físico. Es el que vino a instaurar nuestro Señor Jesucristo cuando vino como el Mesías de Israel, pero al ser rechazado por los israelitas, entonces pasó a otro escenario, y es el que vamos a ver después de la guerra del Armagedón, cuando el Señor venga a establecer su reino en esta tierra por 1000 años. Entonces tendremos el reino de los cielos. Muchos afirman, pastores muy famosos, que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. Pues qué pena con ellos. Qué pena con ellos. Me da muchísima pena. Porque el reino de Dios y el reino de los cielos no es lo mismo. El reino de Dios es un reino físico, y el reino de Dios habita en nuestros corazones cuando aceptamos en nuestro corazón, cuando creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que Jesucristo derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, y que fue sepultado y resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras. Entonces el reino de Dios viene y habita en nuestro corazón. Habita dentro de nosotros el reino de Dios. Ahora bien, es un tema de estudio, yo lo entiendo. Toca hacer un estudio para que no nos alarguemos en este tema, porque es verdad que es necesario hablar y justificarlo con la palabra de Dios, porque todo hay que justificarlo con la palabra de Dios. Aquí el tema que nos ocupa hoy es el crecimiento espiritual, pero era necesario hablar del reino de Dios, porque
dice la palabra, no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es lo que tú ves cuando tú recibes al Espíritu Santo? Cuando tú crees que Jesucristo murió, derramó su sangre preciosa por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días. Cuando el reino de Dios viene a habitar a ti, viene a habitar dentro de ti, ¿qué es lo que tú ves? Entonces tú empiezas a ver y a sentir el reino de Dios. Porque entonces, a pesar de todos los problemas que hay en tu vida, tú no sabes cómo es que sientes tanta paz. A pesar de todas las dificultades que tienes, tú no sabes cómo es que hay o por qué motivo hay tanto amor en tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué sientes tanto gozo? No, cuando empiezas a creer, no puedes entender lo que está pasando en tu vida. A veces tienes ganas de sentir rabia, de estar disgustado por algo, pero no puedes. Y quieres tener esa rabia, pero dices, pero ¿cómo? Yo quiero tener rabia, yo quiero estar disgustado por esto que está pasando. Pero resulta que no. Mi corazón está lleno de gozo y no lo entiendo. Por eso mucha gente que no ha entregado su vida a Cristo Jesús piensa que los cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, somos amargados, porque no corremos detrás de lo que ellos corren. Entonces les parece raro que uno no corra detrás de lo que ellos corren. Amén. Entonces es donde tú te das cuenta, cuando tú ya no corres detrás de lo que otros corren, es cuando te das cuenta que el reino de Dios vive dentro de ti. El Espíritu Santo está ahí dentro de ti. Y Él es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros leemos, o mejor, para concluir el primer punto, podemos decir que el Espíritu Santo hace la obra en ti. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en ti. Amén. Entonces, es así como empezamos a tener crecimiento espiritual. Un segundo punto, podríamos decir, que el libro de Timoteo nos dice en el capítulo 2, versículo 15: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En algunas Biblias no dice estudia con diligencia, sino que dice, ¿cómo dice? Vamos a buscarlo acá en la Biblia, porque es que lo estaba hablando yo de memoria. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. En algunas Biblias dice procura con diligencia. Procura con diligencia. Entonces, en la Reina Valera 1602 dice estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero en otras Biblias dice que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay un problema aquí hay un problema grande, porque cuando tú quieres estudiar la palabra conforme a la voluntad de Dios, muchas veces vas a encontrar problemas con las Biblias que les cambian, al cambiar un verbo, al cambiar el verbo o al cambiar una palabra, pues transforman el significado de la palabra. Porque en la Biblia original, que dice
divide bien la palabra de Dios, traza bien la palabra. Trazar es dividir, ¿sí? Entonces, la Biblia nos está mandando a que dividamos bien la palabra. Quiere decir que la palabra tiene divisiones, ¿sí? El mismo Jesucristo dijo: yo no he venido a unir, he venido a poner en contra al padre con el hijo, a la suegra con la nuera. Dios es un Dios de división. Es más, la Biblia trae una división básica, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero muchos pastores, muchos predicadores dicen que no, que la Biblia no tiene ninguna división, que esos son herejías de gente que no entiende, de ignorantes, ¿sí? Y entonces, como no trazan bien la palabra de verdad, entonces por eso les toca aquí inventarse evangelios diferentes, un evangelio totalmente distinto al verdadero. No interpretan bien la palabra porque no la están dividiendo, no la están trazando, cuando es un mandamiento. Ojo con eso, porque es un mandamiento del Señor. Mire, el libro, la segunda carta a Timoteo trae un mandamiento claro en el capítulo segundo, en el numeral 15 o versículo 15. Dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es un mandamiento. Tenemos que estudiar bien la palabra con diligencia. Amén. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra con diligencia, cuando nosotros colocamos en nuestro corazón hacer las cosas que Dios manda, entonces espíritu de sabiduría y de revelación va a venir a nosotros y nos va a enseñar la bendita palabra como es. Pero cuando nosotros nos negamos a la verdad, pues entonces Dios es un Señor. Él no va a obligar a nadie a que aprenda la palabra conforme a su voluntad si no la quiere aprender. Es distinto cuando un hombre se humilla en la presencia de Dios y le dice: bueno, Señor, yo quiero aprender bien la palabra de verdad, porque yo quiero compartirla con otras personas, pero conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Porque yo no quiero en mi corazón y en mi mente doctrinas humanas, ni tampoco quiero idolatrías. Yo quiero es adorarte. Yo quiero glorificar tu santo nombre conforme a tu voluntad. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón quebrantado. ¿Estás dispuesto a quebrantarte en la presencia de Dios y a reconocer delante de tu congregación que durante mucho tiempo has estado equivocado con respecto a cierta interpretación que tú le dabas a la palabra de Dios, y pedirle perdón a la congregación que estás dirigiendo y decirle al Señor: Señor, ahora sé tú guiando esta congregación, que seas tú y no yo? ¿Estarías dispuesto a eso? Porque si estás dispuesto a eso, yo creo que verdaderamente eres un hombre de Dios. Porque hoy hay mucho orgullo en algunas personas que tienen iglesias, incluso iglesias muy grandes, pero son dirigidas por personas que tienen demasiado orgullo. Y el orgullo es un pecado muy grande, que te va a llevar error tras error hasta sacarte de la verdad. Entonces dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es tremendo, porque el Espíritu
hace la obra en el creyente en la medida en que el creyente dispone su corazón al estudio de la palabra y a obedecer la palabra conforme a la voluntad de Dios. Cuando el creyente empieza a creer que él no es el importante, que el importante es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer la obra en él, y empieza a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la palabra conforme Dios quiere que él la entienda, entonces hay un verdadero cambio en esa persona. Pero le decía yo a una hermana, yo la escucho a usted, que usted declara y que usted decreta. Si usted me muestra un solo versículo en la Biblia en la que diga que declarar y decretar es correcto, o que los apóstoles de Cristo Jesús declararon y decretaron, pues entonces yo también voy a declarar y decretar. Pero eso no es bíblico. Usted no debería hacer eso, hermano. Entonces me sorprende la respuesta. Me dice, pero es que yo veo que el pastor en la iglesia me dice, declárelo, decrételo. Y el pastor, que es el pastor, me dice que lo declare y lo decreta. Entonces, ¿usted por qué me viene a decir a mí que no declare y que no decrete? Entonces le digo, hermanita, o sea que si su pastor se va para el infierno, ¿usted se va con él? ¿Usted lo acompaña? No, pero es que si alguien sabe de palabra es el pastor. Ese es el problema del cristiano, que es un idólatra. El cristiano es un idólatra. El ser humano es un idólatra. Se la lleva idolatrando y santificando a los hombres. Entonces yo, porque estoy hablando del Señor aquí y estoy hablando de la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, entonces yo soy más que alguien aquí. No, hombre. ¿Cómo es posible que las personas lleguen a tal grado de ignorancia, de idolatría? Es increíble, oiga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona pueda creer eso? Uno no lo puede creer. Uno no lo puede creer. Pero la gente hace lo que una persona que se para al frente de una tarima le diga. Son felices haciendo lo que un hombre, lo que otra persona quiere que hagan. Son felices. Y eso es triste, ¿sabe? Eso es muy triste. Cuando una persona le cree al hombre y no le cree a Dios. Usted no le cree a los hombres. Créale a Dios. Si la palabra de Dios no lo dice, no lo crea, hombre. Por el amor de Dios. Es increíble. Uno se queda a veces sin palabras frente a eso. Porque personas que están leyendo la Biblia permanentemente y tienen esos problemas tan profundos. Amén. Ellos creen que idolatría es únicamente adorar santos. Ellos no creen en el peligro de idolatrar a los hombres. Entonces idolatran al pastor. Ellos creen que el pastor es Dios en la tierra. Y por eso muchos pastores que se comen ese cuento
Se creen reyes. Es triste. El pastor, el evangelista, el maestro, es un hermano. No tienes que rendirle pleitesía. No seas ignorante. Que tal vez el pastor, el maestro, el evangelista necesita más oración que tú, hombre. Deja ya de estar idolatrando al ser humano y alaba a Cristo Jesús. Y a ti que me estás escuchando, que te han dicho que no hay que alabar a Cristo como Dios, en las últimas grabaciones estoy repitiendo esto permanentemente y lo voy a seguir haciendo. Porque es triste que gente que esté leyendo una Biblia se vaya para el infierno. Es triste. Gente que está leyendo una Biblia se van para el infierno porque no quieren reconocer a Cristo Jesús como su Dios. No quieren. Dicen que no. Porque un ser humano les dijo que no. Cuando la Biblia les está diciendo, mira lo que dice aquí en el capítulo 3 de Juan, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y es triste. Es triste que esas cosas pasen. Que una persona teniendo una Biblia en la mano, que la lee todos los días, por amor de Dios, la lee todos los días, pero no ha podido entender que Cristo es Dios por una sola razón, porque no ha dispuesto su corazón para creer. Y como lo dije hace un rato, nuestro Señor y Salvador, Él es un caballero. Él, si tú no quieres creer, Él no te va a obligar a creer. Eres tú, mi amada amiga, eres tú, mi amado amigo, el que tiene que tener voluntad para creer, para que el Señor pueda entrar en tu corazón. Si no le abres la puerta de tu corazón al Señor, Él no va a entrar. Es así de sencillo. Miremos un punto, el tercer punto. El crecimiento espiritual le trae humildad al creyente. Leamos primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, ¿no? Capítulo 1. Capítulo 1, versículos, ¿qué será? 3 al 5. Bendito el Dios, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces, la humildad nos regala crecimiento espiritual. ¿Sí? Pero muchos entienden mal la humildad. Muchos creen que ser humilde es ser pobre. Y es tremendo, porque eso es una mentira
Eso es una mentira tan grande, como los que creen que la tierra es redonda. Eso es una mentira inmensa. Porque hay pobres que son muy orgullosos, demasiado orgullosos. Amén. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza o la riqueza. La humildad es tener esa capacidad de despojarme de todo por el servicio a los demás. Amén. La humildad está en esa disposición que la persona tiene de lo más profundo de su corazón por el amor hacia las demás personas, hacia los demás seres. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Otro punto que nos muestra el crecimiento espiritual es la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros. La necesidad que se crea en el creyente en el servicio hacia otras personas. Ese es el otro punto, perdón. ¿Sí? Entonces, el crecimiento espiritual crea en el creyente una necesidad de servir a otros. Miremos lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 8. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante cuando nosotros empezamos a sentir esa necesidad de servir a los demás, de orar por los demás, clamar a Dios por la sanidad de aquellos que están enfermos, aquellos que sufren de amargura, aquellos que están llenos de rencor, de odio. Orar por esas personas, ¿sí? Ser capaz uno de orar por aquellas personas que uno sabe que lo están odiando. Entonces uno orar, entregarse en oración por esas personas. Eso es necesario que el ser humano haga. Amén. Entonces es importante que el cristiano esté permanentemente en crecimiento espiritual. Amén. Yo quisiera terminar este tema tan importante porque la necesidad del crecimiento espiritual en el cristiano de hoy es algo fundamental.
Es triste uno ver cómo personas que se creen salvas viven llenas de amarguras. No hay paz en esas personas. Miran a los demás como si ellos fueran mejores que los demás. Una persona que diga que es cristiano y se crea mejor que otro, o que crea que el otro está condenado, que se va para el infierno, es una persona que da tristeza, porque tal vez ni sea salvo. Es distinto yo decirle a una persona: mire, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no transforma su vida, si no hay un cambio en su vida, y si usted no cambia su postura, pues definitivamente usted se va a ir para el infierno, porque esa es una verdad. Pero creer yo en mi corazón que yo soy mejor que alguien, eso da tristeza en un cristiano. Porque no somos nada, somos como el polvo. Amén. Y desafortunadamente hoy hay mucho cristiano lleno de orgullo. Lleno de mucho orgullo, de mucha vanidad, de mucha vanagloria. Amén. Y la invitación es a que nos revisemos cada día. La invitación es a que cada día mejoremos y seamos ejemplo, primero para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, que son las personas que tenemos contacto directo permanentemente, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Estamos llamados a ser ejemplo porque dice la palabra que somos luz en las tinieblas. Y si tú eres luz, significa que todo el mundo te está viendo. Tus vecinos están pendientes de tu comportamiento, de la forma que hablas, de la forma que miras, de la forma que vistes, de la forma que hablas. Tus vecinos están pendientes de todo lo que haces. Están pendientes porque eres luz. Y por eso es necesario que tu comportamiento sea ejemplar. Para que por tu comportamiento, para que por tu mal comportamiento no se vayan a perder las almas por las que el Señor entregó su vida. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das. Bendice, Señor, este momento. Bendice a cada persona que escucha esta tu palabra. Guíalos hacia la verdad, Padre eterno. Mi alma te alaba, Jesús. Mi corazón glorifica tu santo nombre. Te ruego seas tú, Señor, llevándome y trayéndome en el hueco de tu mano, y que bendigas a los familiares de aquellas personas que escuchan esta tu palabra. Que hagas la obra en ellos, Señor Espíritu Santo de Dios. Gracias por todo lo que tú me das y por todo lo que me darás. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios.